Érase una vez un programa dedicado a la lectura de increíbles historias. Bienvenido a Noches de Letras. Buenas noches y bienvenidos a Noches de Letras. Yo soy Laura April y esta noche vamos a leer La Orden de los Caídos, escrito por What Witches Around. La intro dice así. El miedo es algo que viven todos, incluso en los seres que provocan ese miedo. Esta es una actualización indefinida. El primer borrador dice: Sawyer es un soldado que pertenece al SAS francés, departamento del gobierno encargado de lidiar oficialmente con amenazas de origen sobrenatural fuera de la vista pública. Siempre estuvo en la sombra de las expectativas toda su vida. El ejército fue una vía de escape, pero incluso en el sitio más remoto, la presión lo seguía acechando, llevándolo al límite. Abandonar fue su última alternativa y lleno de problemas se ocultó bajo el velo del misterioso SAS. Tras un par de años de pertenecer al departamento que le abre una oportunidad de participar en un proyecto de la organización más grande del planeta, encargada de lidiar con la sociedad sobrenatural en niveles que el departamento de SAS apenas puede soñar. No obstante, las cosas toman otro giro cuando empieza a relacionarse con Umbra, subfacción de Oxpe, encargado de lidiar con las mayores amenazas del mundo sobrenatural. Ok, vamos a leer. Estábamos un poquito más avanzados del inicio de este capítulo. Voy a continuar, es el capítulo número 3, pero lo vamos a leer desde el inicio. Voy a poner el temporizador y aquí vamos con la historia. Dice así, capítulo 3, Domo. 2 semanas, solo 2 semanas, fue lo único que hizo falta para reducir a los 92 candidatos a la mitad. Solo quedaban 11 equipos en las instalaciones, pero a pesar del brutal filtro que se llevó a cabo, el equipo de Sawyer logró llegar con éxito a la fase 2, junto a otros 6 grupos, incluyendo al equipo de Kouta. Entre dichos equipos nació cierta amistad, y los otros 28 miembros pronto interactuaban con total soltura dentro de las instalaciones. El paso del mes fue rápido, y debido a las pruebas, poco era el tiempo para interactuar con otras personas aparte de los miembros de la OXPE, que no hacían más que mirarlos con ojos juzgadores a cada instante. Pero había gente como el Aya, que los apoyaba y ayudaba en cuanto podía siempre que estaban disponibles, ya fuera para practicar un poco antes de las pruebas o simplemente charlas para bajar la tensión. Pero tal como había personas buenas dispuestas a tender una mano, habían otros que solo buscaban pleitos con los recién llegados. Esto generaba ciertos roces entre los equipos y los miembros de la organización, que incluso habían terminado en golpes, como justo estaba ocurriendo en ese instante en el comedor. ¡Te mataré, imbécil!, gritó en cólera un soldado con la insignia de la Federación Rusa. Amil solo los miró mientras masticaba monótonamente la ensalada, mientras Douglas los animaba y reía a carcajadas. El mayor Forrest ni caso les prestaba, centrado en el plato de lechuga romana que tenía enfrente. La disputa se puso intensa mientras miembros de otros equipos intervenían para separar a su compañero del hombre vestido de negro, pero era imposible. El segundo sujetaba por el cuello al ruso, propinándole fuertes golpes en la mandíbula, los cuales el susodicho devolvía sin contenerse. Sawyer suspiró indiferentemente junto al Aya, que ya había tomado costumbre de compartir el desayuno con ellos. Visualizaban el resultado de la pelea, aún sin prestarle mucha atención, al estar de espaldas a los luchadores. En instantes, los gritos y vítores cesaron de golpe y 2 figuras salieron volando por sobre la cabeza de Sawyer hasta chocar con la pared de cristal frente a él, que daba una linda vista al mar, vacío, cabe recalcar. Ambos individuos estaban tirados en el suelo, rendidos ante la presión del tercer contrincante. Al fin, el Takeshi parecía interesado y se giró para ver a dos altas figuras enfundadas en negro de pies a cabeza. Podrían decir que eran estatuas idénticas, con la única diferencia
que una llevaba un cinturón grueso de tela morada en su cintura y otra un cinturón azul. Ah, qué interesante. Supongo que eso tiene que ver con su jerarquía, ¿verdad? Bueno, sigo. K y S, dos miembros de la unidad Umbra, se abrieron paso entre la multitud hasta llegar a los hombres en el piso, aún recuperándose de su corta travesía aérea. K se detuvo a unos metros, permaneciendo al margen, mientras que S se acercó sin prisa y se acuclilló frente a ellos. Eso de K y S me recuerda un poco a Men in Black, a hombres de negro. Me parece genial. Dice: al estar en una corta distancia de la escena, Sawyer pudo escuchar perfectamente la grave voz de S, que cuestionaba suavemente. ¿Cuál es su disputa, señores? Ninguno de los dos contestó, solo me miraron a los ojos, lanzándome veneno, pero eso se detuvo cuando una extensión de materia oscura emergió del suelo. Súbitamente la materia tomó una textura casi líquida y tomó a ambos de los tobillos, elevándolos y dejándolos boca abajo ante S. Desde su costado Sawyer escuchó la risilla de Takeshi ante el castigo que les daban. Al fin empezaron a hablar entrecortado, tal vez por la sangre que les bajaba a la cabeza. S los escuchó con atención y una vez expuesto su caso, los soltó imponiendo sus castigos por el disturbio, haciendo que terminaran como chicles pegados al suelo. Así era como resolvían los problemas en Nemo. Los miembros del equipo Umbra parecían ser los mediadores entre Nix y Lux y ahora los soldados. Aunque al parecer su consejo no era bien recibido, algo que había notado es que no importaba de qué equipo se tratara. Todos los miraban con recelo. Su presencia solo era notada cuando había problemas. De otro modo, no había manera de verlos rondar cerca. Aparecían y desaparecían instantáneamente como por arte de magia, exceptuando los entrenamientos, donde estaban algunos mirando a distancia. Como el primer día, el día después de ese y el siguiente de ese, los máscaras, como los habían bautizado Douglas, permanecían imperturbables ante nada. Sawyer, en su escrutinio casi obsesivo con los sujetos enmascarados, había llegado a contar 7 individuos con máscaras rondando los campos de entrenamiento del nivel 8, de los cuales ya había llegado a identificar a 3. K, que siempre monitoreaba las pruebas psicológicas. T, que siempre estaba en los exámenes físicos. Y S, que parecía ser de mayor rango entre el resto de los máscaras y siempre aparecía cuando había que mediar un problema. Obtener solo sus nombres fue cuestión de suerte, por no llamarlo un milagro, ya que casi nadie se dirigía a ellos, y cuando él quería acercarse con curiosidad o por algún inconveniente, siempre se esfumaban. Al final, su duda fue contestada por el Aya, en uno de los entrenamientos a los que asistía cada fin de semana, donde se acercó con cautela a preguntar, cosa a lo que él se rió. ¿Quieres saber sus nombres?, inquirió sorprendido. Sí. ¿Es una pregunta inadecuada? No, en lo más mínimo. Es más, me alegro de que preguntes, sonrió animado. Solo es algo extraño porque no muchos se interesan por ellos. Ese último comentario estaba teñido de amargura, pero el soldado no dijo nada. Volviendo al asunto, el Aya se giró a ver el campo de entrenamiento, un espacio de casi 1 kilómetro rodeado de rosa sólida. Señaló al individuo enmascarado con una cinta verde en la cintura. Ese es T. T. Ese es ese. Indicó con un gesto de su cabeza al individuo de la cinta azul. Entiendo, pero ¿por qué su nombre son letras? Inquirió confundido. La verdad me pregunto lo mismo. El Aya sonrió suavemente y le dio leves palmaditas en su hombro. Se veía gustoso. Todo a su tiempo, soldado. Cambio de escena. Un golpe en los hombros lo hizo volver a la realidad bruscamente. El acto ya se había acabado y todos se retiraban dejando sus utensilios con los encargados. Siguió su ejemplo siguiendo a Douglas de cerca hasta que lo vieron palmear, esta vez en la espalda. Lo volvieron a palmear esta vez en la espalda. Se giró incómodo y casi respinga cuando vio a una figura que le sacaba casi media cabeza. ¡Ese!, exclamó nervioso. El equipo entero se giró a verlo, mirando un poco arriba para encontrar con los ojos, cosa casi imposible ya que solo se encontraban con un profundo negro.
¿Podemos ayudarlo en algo ese? Cuestionó Emil, acercándose retórico, quedando casi a su altura. Me gustaría hablar con su amigo, soldado. ¿Para qué? Si se puede saber. Ese miró a Emil fijamente. Parecía a punto de responder cuando intervino poniéndome entre ambos gigantes. Oigan, calmémonos, recomendó. Emil, estaré bien, ve. Su compañero no parecía muy de acuerdo con la idea, pero igual respetó su decisión retirándose con los demás al entrenamiento. Sawyer suspiró aliviado y sin hacer esperar más se giró a enfrentar a ese. No es que fuera bajo, con su 1,90 m era perfectamente capaz de mirar desde arriba a casi todo el mundo. No obstante, se sentía algo cohibido al tener que curvar un poco el cuello para ver a ese. ¡Wow! ¡Qué alto es este tal ese! Le simpatizas a Shelly, susurra de repente. No puede ser. No puedo creer que le haya dicho eso. Disculpa, esto es peligroso para ti. No importa lo inofensiva que se vea. Prosigue sin esperar y se inclina para alcanzar su oído. Rechaza cualquier oferta que te haga Sawyer Device. El tono intimidante para esa sola frase provocó un leve sudor frío en su frente. Atento a lo siguiente, no le quitó los ojos de encima, algo nervioso. Ese solo se irguió de nuevo y lo rodeó para seguir su camino, dejándolo plantado en medio del pasillo. Era la primera vez que intercambiaban palabras por más de un segundo, y el soldado sin duda no esperaba una conversación como esa. Créeme, yo tampoco me esperaba algo así. ¡Espere! Se giró de inmediato sujetando su codo. Ese volteó hacia él y luego miró atentamente su mano en señal de advertencia. Gracias al instinto de Sawyer captó el mensaje y apartó el toque. Solo quería agradecerte. Por lo de las escaleras. Tú fuiste quien me ayudó, ¿no? Ese permaneció en silencio. No respondió ni afirmó nada específico. Él sonrió un poco incómoda y asintió por inercia, esperando que dijera algo. ¿Cómo supiste que fui yo? Titubeó, mirándolo atentamente. Sawyer sabía a qué se refería. En ese incidente de las escaleras a simple vista nadie podía reconocer. Ese día en las escaleras su vestimenta era distinta a la que usaba actualmente. Tenía una cinta roja en la cintura. Todas las máscaras eran exactamente iguales, misma altura, misma voz y vestimenta. Exceptuando las cintas y los adornos de la ropa, era una tarea titánica diferenciarlos. Quizá para otros, pero no para él. Por sus manos. Siempre es expresivo con ellas. Ese soltó un bufido, conteniendo una risilla, y la reacción de Sawyer no pudo ser más exagerada. Desde hace casi 3 semanas que estaba ahí sabía pocas cosas de los máscaras, pero lo más importante de ellos es que siempre permanecían solemnes. Ni una explosión a su lado podía perturbarlos, a excepción de T. Él siempre demostraba su horrible carácter. Eres demasiado observador para tu propio bien. Opino lo mismo. Gracias. ¿Perdón? Ese asintió levemente y se dio vuelta retomando su camino, dejándolo solo aún petrificado. Recuperó algo de su compostura a los minutos y retomó camino siguiendo a su grupo. Tomó el ascensor más cercano y seleccionó el nivel 21, donde los habían citado para el día de hoy. La citación en ese nivel les resultó a todos de lo más extraño. De los 24 que tenían ese lugar por debajo del nivel 10, estaban prohibidas las entradas para los soldados. Al salir del ascensor, se encontró de lleno con los demás equipos, en los que parecía ser una antecámara similar al de nivel 1. Todos estaban vestidos con el uniforme proporcionado por la organización. Un multibolsillos azul marino y una camiseta negra a los codos. Se abrió paso entre la multitud hasta llegar con Douglas, que hablaba animadamente con una soldado rusa del equipo del problemático de hace un rato. ¡Douglas!, lo llamó, a lo que este giró de inmediato. ¿No han dicho nada? No, solo nos han dejado aquí esperando. Sawyer asintió y lo dejó seguir con su charla. Pasaron unos minutos antes de que miembros de Lux y Nix aparecieran, seguidos de la Arthur Shelley y otros 3 individuos, además de 4 personas enmascaradas.
Se hizo un silencio instantáneo y la mujer mayor tomó la delantera frente a los soldados. ¡Felicidades, señores! Han completado exitosamente la fase 1 del proyecto Matiz. Esperamos grandes cosas de ustedes. Se giró suavemente e hizo una señal para que los otros dos individuos de ropas similares a las suyas se acercaran. Déjenme presentarlos. Estos son el Arzo Mikael, señaló a un hombre algo bajo y de cabello canoso. Y el Arzo Samir, indica al hombre alto también de canas, pero opacadas por la cabellera rubia que tenía. También con nosotros, en los que queda del proyecto, serán los asesores para su integración al grupo Nyx y Lux. En mi caso, seré su asesora de Umbra. Los Arzo formaron pequeños grupos frente a los soldados, cada uno con 4 representantes de sus grupos. El Arzo Mikael, quien fue quien tomó la palabra en esta ocasión. Esperamos que elijan sabiamente. Uy, ¿les van a dejar elegir? Esto se pone interesante. Ok, capítulo 4, recepción. La incertidumbre estaba escrita en la cara del cuarteto. En 2 semanas, y afortunadamente todos habían pasado las pruebas, alguna con más dificultad que otra, los resultaron llegaron a su habitación. Cada uno tomó el sobre correspondiente. Sawyer lo miró con nerviosismo. Sentía que había fallado en algunas de las pruebas, sobre todo a las psicológicas, pero algo debía de haber para lograr llegar hasta allí. Dudoso miró a sus compañeros. Casi al mismo tiempo rasgaron el sobre y sacaron la pulcra hoja blanca con el emblema de la OXPE. Cerró los ojos en el título. Informe de asignación de unidad. Demasiado abatido para seguir la página, así que miró el resto. Takeshi parecía al leer sus resultados con los ojos más brillantes que había visto. Emil solo estaba parado serio, releyendo varias veces sin ningún tipo de emotividad. Y Douglas también estaba con una cara de seriedad, raro en él, hasta que finalmente volvió a su rostro tranquilo y sonriente. Al final se animó a sí mismo a continuar. A pesar del nudo en su estómago, la introducción de sus resultados fue precisa y concisa. Mostraban gráficos de sus pruebas y una síntesis de sus expedientes penales. Como podía imaginar, las pruebas psicológicas estaban por debajo del promedio. Saltó hasta el final de la hoja y casi sentí que el corazón estaba en su boca. Ok, lo dejo por aquí. Voy a dejar mi comentario acá y mi voto también por aquí. Muy bien, esa fue la historia titulada Umbra, la Orden de los Caídos, escrita por Book Witches Around. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos la siguiente ocasión. Chao, chao.